Amén. Sí, porque si no, no va a ser bendecido, Pepe. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, queridos hermanos. Y también un saludo cariñoso a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Por diferentes razones no pueden congregarse con nosotros, que también seáis bendecidos en esta mañana, juntamente con nosotros por lo que el Señor nos va a traer. El título que he puesto al mensaje no parece que sea muy atractivo. Llegando al final de nuestros días aquí. Incluso es posible que a alguno hasta le resulte un poco inapropiado. ¿Es necesario mencionar eso en este momento? ¿Es necesario hablar de cuando vamos a llegar al final de nuestros días ahora, en un domingo? Bueno, es un tema que está en la Escritura. Y no sería honesto por mi parte si yo lo escondiera. Y hace un tiempo estaba meditando en él y por eso quería compartir en esta mañana con vosotros algo acerca de eso, de qué ocurrirá o qué ocurre cuando llegamos al final de nuestros días aquí. Vamos a tener delante de nosotros el capítulo 31 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 31. Es un capítulo no muy largo, no lo voy a leer porque voy a hacer mención de varios versículos a lo largo del mensaje, pero sí que os voy a pedir un favor, y es que en algún momento del día apartéis un hueco para poder leer este capítulo, el 31 de Deuteronomio y el 32. Capítulo 32 es un capítulo un poco más extenso, están muy conectados, y el capítulo 32 relata el canto de Moisés, una de las cosas que Dios ordenó a Moisés que dejara escritas para el pueblo. Si nos ocupáramos de la lectura de estos dos capítulos ahora, nos quedaría poco tiempo para compartir, así que os hago esa recomendación. Muy bien, ¿no? A todos nos es dado conocer cuando llegamos al final de nuestros días aquí en la tierra. Pocas personas en la Biblia fueron advertidas de esto. Moisés, de quien vamos a considerar, pero también el rey Ezequías, a quien Dios le dijo: ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Y él oró a Dios rogándole que tuviera misericordia de él, y Dios alargó su vida 15 años. No sé si valió la pena pedir aquello, porque en aquel tiempo Ezequías, nos dice la Escritura, que no correspondió al bien que él había recibido de parte de Dios. En cualquier caso, ese es un dato que pertenece a la soberanía de Dios y que Él nos puede revelar o no nos puede revelar. Es probable que algunos de nosotros, ya achacosos, ya con ciertos años, pensemos que no estamos lejos del final de nuestros días, aunque no nos gusta pensar demasiado en ello, salvo cuando estamos en un acto fúnebre. Es inevitable, ahí se nos recuerda que nosotros un día pasaremos por ese lugar, pero no queremos pensar, no nos gusta, ¿verdad? David, en el Salmo 39 y versículo 4, le dice al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. No es que le está pidiendo día y hora de su muerte, pero sí le está pidiendo que Dios le haga ser consciente de la brevedad de la vida y de su fragilidad. Soy muy frágil. Y los que ya tenemos cierta edad, damos constancia de esto, pero los que son más jóvenes, y aquí hay bastantes personas jóvenes y de mediana edad, pues no pensáis seguramente tanto en esto. Pero es un pensamiento sabio que David nos recomienda. Ahora, sabemos por la misma palabra de Dios que
Antes del diluvio, los hombres vivían más de 900 años. De hecho, Matusalén fue el hombre que más años vivió, que recoge la Biblia, vivió 969 años. Ni nos imaginamos eso. Pero cuando Dios ordenó a Noé, que construyese el arca, le dijo lo siguiente, lo encontramos en Génesis capítulo 6 y versículo 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios va acortando el tiempo de la vida del hombre, básicamente por razón de la maldad y del pecado que de una manera desenfrenada se ha dado en la sociedad. Los hombres en los tiempos de Noé y en los hombres de nuestros días. Dios creó al hombre, nos dice el autor de Eclesiastés, para larga duración, para largo tiempo. Puso eternidad en el corazón del hombre. Y el plan de Dios no era que el hombre muriese, sino que viviese. Pero sabemos, por la misma palabra de Dios, que la muerte se introdujo en el mundo por causa del pecado. Y por ahí tenemos que pasar todos, a menos que el Señor venga antes a recogernos. Ahora estamos en el capítulo 31 de Deuteronomio y vamos a ver los versículos 1 y 2. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. ¿Cuántos años le dijo Dios a Noé que vivirían los hombres a partir de aquel momento? 120. Pues ahora Moisés tiene 120 años. Y para que entendamos que lo que Dios dice es verdad, que Dios habla en serio, llegando a esa edad, él se siente muy gastado. De todas formas, es un hombre que recibió una fortaleza especial de Dios, porque él sufrió un desgaste emocional muy grande por causa de la presión, de la desobediencia y del enfrentamiento del pueblo de Dios durante aquellos 40 largos años por el desierto. Veamos ahora en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 14, Dios le dice a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Y en el versículo 16 vuelve a decirle Dios: Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. Se lo vuelve a decir otra vez. Moisés era consciente de que su vida aquí en la tierra estaba tocando a su fin. Moisés había pedido a Dios en oración insistente que por favor le permitiera entrar en la tierra prometida. Dios le había dicho: no entrarás, porque él y Aarón no le glorificaron, no le dieron gloria en un momento especial. Cuando Dios les mandó que hablasen a la roca, y ellos, en vez de hablar a la roca, hablaron al pueblo, además de manera airada, y golpearon la roca 2 veces. Aquello fue ofender la santidad de Dios de manera grave. Dios dijo: por esta causa no entraréis en la tierra prometida. Pero Dios le ha permitido una larga vida. Ahora, ¿qué pasaría por la mente de Moisés cuando Dios le dice: Moisés, prepárate, haz tu equipaje, porque vas a pasar a mi presencia? ¿Qué pasaría por su mente? Pasarían cosas como esta: ¿quién se ocupará de los asuntos en los que yo me he ocupado hasta el día de hoy? ¿Quién se hará cargo de mi legado, que no es poca cosa? ¿Qué ocurrirá con los obstáculos que el pueblo va a encontrar en su camino? ¿Cómo cruzará el pueblo el río Jordán? ¿Cómo se hará todo esto? ¿Qué pasará con los pueblos que están ocupando esa tierra? ¿Quién los va a sacar de ahí? ¿Respetará el pueblo a Josué como me ha respetado a mí hasta el día de hoy?
Seguramente que estas preguntas pasarían por la mente de Moisés. Y alguna otra. ¿Qué podría yo hacer o decir al pueblo para despedirme de ellos? Bueno, Dios en su providencia declaró a Moisés 5 cosas que vamos a ver en este capítulo, que él debía compartir con el pueblo antes de pasar a la presencia de Dios. Y brevemente vamos a hacer mención de esas cosas. En primer lugar, Dios le hace recordar que el verdadero líder del pueblo de Israel ha sido Jehová, el Dios que lo sacó de Egipto con brazo poderoso y con mano extendida, y que Él será el que les introducirá en la tierra prometida. Ahora, esto era muy importante que el pueblo lo entendiera. Han sido 40 años bajo la tutela y el liderazgo de Moisés, y Moisés nos deja. El pueblo se sentiría muy desanimado. Claro, el sustituto suyo iba a ser por mandato de Dios Josué, y Josué no era una persona desconocida para el pueblo. Pero, ¿tendría Josué la autoridad de Dios que tenía Moisés? ¿Estaría Dios con Josué como ha estado con Moisés? Moisés tiene que decir al pueblo, si hemos llegado hasta este momento, no ha sido porque habéis tenido un gran líder, sino por la intervención poderosa de Dios. No seré yo quien os dé la tierra, no será Josué quien os dé la tierra, será Dios quien os dé la tierra. Y era necesario que el pueblo entendiera que las promesas de Dios no dependían del liderazgo de los hombres, sino de la fidelidad de Dios. Versículo 3 de Deuteronomio capítulo 31. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 20. Porque yo, dice Dios, les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, etcétera, etcétera. Bueno, es un privilegio servir al Señor en su obra, allá en la parcela donde Él nos ha colocado, de acuerdo con los dones que Él nos ha dado. Pero, queridos hermanos, por muy importante que llegues a sentirte, por muy grande que sea la responsabilidad que Dios te ha concedido, el verdadero artífice de tus logros no ha sido tu habilidad ni tu experiencia, ha sido Dios. De no haber sido por la mano poderosa de Dios, aquel pueblo hubiera perecido totalmente. De hecho, Dios quiso destruirlo y Moisés intercedió a Dios a favor de ese pueblo. Y esto es lo que cada líder, cada pastor, cada anciano de las congregaciones debería enseñar a sus miembros. A veces estamos tan acostumbrados a nuestros pastores, personas que nos han servido, que nos sirven durante tantos años, tan contentos con su ministerio que prácticamente nos sentimos que no tenemos que hacer nada porque todo nos lo dan hecho. Pero esas personas no son eternas, y no quiero decirte, Juan, que te quedan 4 días, ¿no? Pero esas personas no son eternas y vamos a pasar. Y lo importante es que esos líderes sepan comunicar a su congregación que el verdadero artífice de las victorias, de los logros conseguidos, de las bendiciones recibidas, ha sido Dios y no el hombre. La segunda cosa que Dios le pide a Moisés que recuerde al pueblo es que les dé las palabras que Dios les ha dado para ellos y que las deje por escrito. Importante. Seguimos en Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Hoy tenemos la facilidad de tener no una, sino muchas Biblias. La palabra de Dios por escrito. En aquel momento no. Y muchas de las leyes de Dios tenían que ser memorizadas, porque si no, no había documentos para ponerse al día de ellas. Pero Dios preparó a este hombre, a Moisés, y le ordenó escribir. Cierto que le escribió en aquellas tablas de piedra, aquellos 10 mandamientos, los escribió el dedo de Dios, tablas que preparó Moisés. Pero hubo otras muchas leyes que no fueron registradas en tablas de piedra, sino en los materiales que en aquel momento había disponibles y eran más aconsejables para escribir. Y Dios dice: es importante que esta ley que yo os he dado vaya con el pueblo todos los días de su vida y que sean un testigo para cuando ellos se desvíen de mis caminos, esa ley hable en contra de ellos y sirva para advertir a generaciones venideras. Ahora, esta ley no solamente es las leyes que encontramos en los libros, en el Pentateuco, prácticamente en el libro de Éxodo y Levítico, sino también el canto que Dios le ordenó a Moisés que escribiera. Por eso os decía antes que por favor leáis ese cántico que se recoge en Deuteronomio capítulo 32. Ahora, después de recitar las palabras de aquel canto, Moisés dijo a los hijos de Israel, pasemos al capítulo 32 de Deuteronomio y al versículo 46. Deuteronomio 32, verso 46 y 47. Y les dijo Moisés: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Aplicad estas palabras. La ley se les dio no solo para que la conocieran, sino para que la vivieran. Ahora, esto pesaba tanto en el corazón de Dios, que por eso ordenó a Moisés que escribiese esta ley y la pusiese allí al lado del arca. El arca era signo de la presencia de Dios entre su pueblo, y allí estaban las palabras de la ley. Y en Deuteronomio capítulo 32 también y versículo 29, mirad cómo pesaban estas palabras en el corazón de Dios, que dice: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Palabras para nosotros, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, qué bendición, seguramente que en varias versiones, con lo cual tenemos una comprensión a veces más clara de textos difíciles, pero ojalá seamos sabios para entender la brevedad de nuestra vida, para conocer bien todos los mandamientos de Dios. Y lo primero que hemos de hacer cuando conozcamos esa palabra es alabar y bendecir a ese Dios. Y luego después preocuparnos de cumplir cada uno de esos mandamientos y traspasarla a futuras generaciones. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto conocemos la palabra de Dios? ¿Cuánto lees la palabra de Dios? Cuando hablas con otra persona de la palabra de Dios, puedes acudir fácilmente a la palabra, a pasajes donde se habla con claridad de la misericordia de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. ¿Puedes hacerlo? ¿O no te sientes muy familiarizado con la Biblia? Queridos hermanos, debemos desempolvar
muchas Biblias de nuestras bibliotecas y sacarles brillo. En conciencia cada uno sabe el tiempo que dedica cada día a la Escritura. Pero si Dios advirtió esto a Moisés, es porque conocía el corazón del pueblo y sabía que aun recomendándolo, el pueblo se olvidaría en innumerables ocasiones de la palabra de Dios. Tercera cosa que Moisés tiene que recordar al pueblo. Recordarles que deben leer en presencia de todo el pueblo esta ley cada 7 años. Bueno, esto no es lo mismo que acabo de decir, es un complemento a lo que acabo de decir. ¿Y dónde se encuentra esto? Vamos a Deuteronomio 31, versículo 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogió, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de Israel, los hijos de ellos que no supieron, es decir, las futuras generaciones que nacerán, que no han tenido la oportunidad de transitar como vosotros por el desierto y de comprobar las maravillas de Dios, cuando lean esta ley, aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Ahora, ¿qué está diciendo Dios aquí con esto? Que el pueblo debía desentenderse de la ley y cada 7 años subir a Jerusalén y escuchar la lectura de toda la ley, venir con toda la familia y luego regresar a su tierra y volver a olvidarse de la ley hasta dentro de 7 años. No. El pueblo debía leer la ley cada día. De hecho, tanto en el templo como en el tabernáculo, como en las sinagogas, los rabinos enseñaban la ley cada semana al pueblo. Pero lo que Dios está diciendo aquí es que cada 7 años el pueblo tiene que leer todas las palabras de la ley. En otras palabras, tienes que leer la Biblia entera. Hay creyentes que solo leen los evangelios. Hay creyentes que tienen debilidad por los salmos. Hay creyentes que leen las epístolas. Hay creyentes que sienten una especial atención por el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Pero lo que se nos recomienda a nosotros es que leamos toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Bueno, nosotros no tenemos como Iglesia de Dios una indicación así, que cada 7 años leamos la Biblia. Yo os haré una recomendación. Yo desde que me jubilé hace ya bastantes años, tengo por norma leer, tengo un programa de lectura de la Biblia durante todo un año. Y os puedo decir que cada vez que la leo, la disfruto más. Cada vez que la leo descubro más cosas en ella que no había visto antes. ¿Has atendido a este mandamiento, hermano? ¿Cuál fue la última vez que leíste la Biblia de cabo a rabo? En la conferencia que nos dio ayer nuestro hermano Nick Vujicic, él mencionó una frase que me llamó la atención. Él dijo:
Hay iglesias que no leen la Biblia. Y yo no creo que se estuviera refiriendo solamente a España, porque acaba de conocernos, es el primer viaje que hace. Aunque sí podía tener información nuestra por el equipo que le ha invitado. Pero es cierto que hay iglesias donde se oye muy poco hablar de la palabra de Dios. Se habla mucho, pero se usa poco la Biblia. Y a veces usamos 1 o 2 versículos y desarrollamos un montón de ideas y de anécdotas y de pensamientos y de sentimientos, pero no trazamos la palabra de Dios en su totalidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, les diría, capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y esto, queridos hermanos, incluye hábitos de lectura diarios. No es fácil hacerlo, pero lo que sí es importante cuando vayas a ponerte a leer la Biblia es, primero de todo, apagar tu teléfono y encerrarte, si puedes, en tu habitación, para que nada ni nadie estorbe ese tiempo. La cuarta cosa que Dios advierte a Moisés para que comunique al pueblo es avisarles de que Dios está viendo de antemano el comportamiento que ellos van a tener cuando entren en la tierra prometida. ¿Dónde se encuentra eso? Pues vamos a Deuteronomio 30 otra vez, versículos 16 al 18. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Estoy leyendo en Deuteronomio 30 y debía leer Deuteronomio 31. Seguro que os tenía un poco despistados, ¿no? Deuteronomio 31, versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro de ellos en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Y también versículo 21, la última parte. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Es verdad lo que estamos leyendo? Entonces, si Dios sabe de antemano que el pueblo se va a prostituir, que va a adorar a los dioses de las naciones que ocupan aquellas tierras, ¿por qué se preocupa por ellos? ¿Por qué les prepara un nuevo líder? ¿Por qué encarga a Moisés que escriba esa ley para que esté permanentemente con el pueblo? Por la fidelidad de Dios y por el compromiso de Dios en su pacto con Abraham. Dios no podía abandonar a ese pueblo a su suerte, bien que las palabras que hemos leído son muy serias. Y sabemos que el pueblo, cuando entró en la tierra, se prostituyó, adoró a los dioses de aquellas naciones, y vino sobre ellos la ira de Dios, y sobre las 10 tribus del norte vinieron los asirios y los llevaron en cautiverio, y sobre las tribus del sur vino Nabucodonosor y los llevó en cautiverio a Babilonia, donde estuvieron 70 años, porque así Dios lo había determinado.
Pero ¿no es maravilloso, hermanos, que el Dios que ama a ese pueblo, que sabe cómo se van a comportar, que sabe que van a pecar más de una vez, siga extendiendo su misericordia hacia ese pueblo? Vaya Dios que tenemos. ¿Qué pasa con nosotros después de nuestra conversión? Sentimos el gozo de la salvación de una manera que nos comíamos el mundo. Queríamos salir a la calle y hablar a todos a gritos que Dios salva, que Cristo era nuestro Salvador. Hablarles de la cruz. Pero con el paso del tiempo nos hemos ido enfriando. ¿Sabéis por qué? Porque este libro ha sido escondido. Es necesario que el pueblo de Dios vuelva a la ley y al testimonio. ¿Y no es maravilloso que Dios no haya hecho con nosotros, como dice David en el Salmo 103, conforme a nuestras iniquidades, ni nos haya pagado conforme a nuestros pecados, sino que en su gracia infinita y ejerciendo ese ministerio de sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? El apóstol Juan en sus epístolas nos advierte bastante, muy seriamente, que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ciertamente esto debiera ser la norma de cada uno de nosotros, hermanos. Porque si sigues practicando el pecado como lo practicabas antes, es que no has nacido de nuevo. Pero desgraciadamente vas a pecar 1 y 2 y 3 y más veces. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice el apóstol Juan. Mas si confesamos nuestros pecados con arrepentimiento y fe y con quebrantamiento de corazón, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aquí tenemos la palabra bendita de Dios, que es la que nos advierte de que tenemos que poner por obra cada uno de los mandamientos de Dios. Es cierto que Dios no nos está tratando de acuerdo a nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero no abusemos de la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y en esta mañana Él nos habla tiernamente de estas cosas y nos advierte de que nuestro fin puede llegar en cualquier momento, para que tomemos en serio las recomendaciones que Él nos ha dado en su palabra, para que le descubramos por su palabra, para que amemos su palabra, para que le amemos a Él, para que demos a conocer su palabra. Esta es la misión del pueblo de Dios hoy. Qué maravilla que Dios advierte a Moisés, a pesar de lo que el pueblo va a hacer, que Él va a estar con ellos. Y aún en sus castigos, Dios no les abandonó definitivamente. Pero si tú te desvías y caes en el pecado y te mantienes en el pecado, Dios te va a disciplinar y disciplinar con severidad. Por último, Dios le encargó a Moisés que realizara el traspaso de autoridad y liderazgo a Josué y que lo haga en presencia de todo el pueblo, animándole. No era fácil. El mismo Josué sentiría una carga de responsabilidad muy grande. Es muy fácil servir al Señor al lado de otros que llevan el peso de la responsabilidad, ¿verdad? Pero cuando tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros, ya no es tan fácil. Versículos 7 y 8, capítulo 31 de Deuteronomio. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Versículos 14 y 15.
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en su tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Era necesario hacer el traspaso de autoridad en la presencia de Dios y con la constancia de todo el pueblo. Es importante ese detalle, hermanos, porque a veces hemos presenciado hermanos que han estado liderando por años una congregación, que ha llegado el tiempo en el que, bien por escasear sus fuerzas o por alguna enfermedad, ya no les era posible continuar, y a algunos les ha costado muchísimo dejar ese lugar, como si les estuvieran robando algo. Pero ninguno somos eternos en los ministerios que tenemos, hermanos. Si Dios te da el privilegio de servirle y te ha dado dones para hacerlo, úsalos mientras estés en condiciones de hacerlo. Y cuando sea el momento de traspasar ese testigo a otros, hazlo con gratitud. Y Moisés, que no va a entrar en la tierra prometida, traspasa ese testigo a Josué con amor, no con resentimiento, no con dolor, no como diciéndole: qué pena que yo no puedo ver lo que tú vas a ver. Es cierto que Moisés no pisó la tierra prometida, pero tuvo una visión de la tierra como no la tuvo ningún israelita, porque Dios le permitió subir al Pisga, al monte Nebo, y desde allí él contempló toda la tierra. Esto no lo hizo, no lo pudo hacer ningún israelita. Nos cuesta dejar responsabilidades, nos cuesta incluso delegar a veces en nuestros hijos esas parcelas de responsabilidad que ellos tendrían que ir asumiendo, porque nos parece que vamos a ser indispensables, que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Sepamos, hermanos, ver también ese momento. Dios en su gracia nos permite ver ese momento. Bien, porque como decía, nuestras fuerzas se están flaqueando, porque la enfermedad está apareciendo. Pero es nuestra responsabilidad que hayamos formado bien a otros. Josué estuvo 40 años al lado de Moisés, en segundo plano, 40 años, son muchos. Otros muchos se hubieran cansado, hubieran dicho: si yo no voy a llegar a ocupar el primer lugar, pues ¿qué sentido tiene que yo siga aquí? Es posible que Dios te tenga en un segundo plano durante toda la vida, porque ese es el mejor lugar que ha escogido para ti. Y cuando sea el momento de traspasar el testigo a otros, que lo hagas con todo el amor con que lo hizo Moisés a Josué. Moisés cumplió con todas estas instrucciones de Dios. El autor de los Hebreos nos dice en el capítulo 3 y versículo 2 de esa epístola, y se está refiriendo a Cristo Jesús, y dice: el cual, Cristo, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el monte de la Transfiguración, donde estaban Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, aparecieron dos personajes. ¿Recordáis quiénes eran? Moisés y Elías. Dios es fiel a sus promesas. Moisés estaba en la gloria y allí nos espera. Por último, fue Moisés quien escribió el Salmo 90. Y, por cierto, se cree que ese es el salmo más antiguo de toda la Biblia. Y en ese salmo, vamos a leer dos versículos 9 y 10. Dice Moisés:
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. No te preocupes tanto por cuántos años vas a vivir. Yo estoy ya en la propina. Ya tengo 72. Estoy en ese baremo. Pero además estoy deseando de que el Señor, cuando llame a mi puerta, ir con Él y encontrarme con todos esos siervos suyos. No te preocupes tanto por vivir más años, muchos años, sino por vivir una vida fiel delante de Dios, de acuerdo con las instrucciones que Él te ha dado en su palabra. De manera que cuando Él te llame a su presencia, pueda decir de ti: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Te damos gracias porque aún este tema, que no es muy agradable de escuchar, tú lo tratas con tanta solemnidad en tu palabra. Nuestros días se van a acabar aquí. Pero lo importante es que vamos a traspasar la barrera de la muerte para entrar en una eternidad sin fin a tu lado. Lo haremos todos aquellos que te hemos reconocido como Dios, como Salvador y Señor en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia para con tu pueblo, por tu fidelidad para con aquel pueblo, para con tu siervo Moisés, para con Josué. Te damos gracias por todos aquellos líderes, pastores, ancianos, predicadores que tú has puesto cerca de nosotros para llevarnos a ti, que nos han enseñado tu palabra. Oh, ayúdanos, Señor, a descubrir la grandeza de tu ley, que podamos entenderla. Danos deseos, Señor, de volver a leer tu palabra y hacerlo más y más y más, porque nunca llegaremos a conocerte como debiéramos. Y mientras tanto llega ese momento, Señor, en el que seamos llamados a tu presencia, que podamos vivir de una manera consciente cada día, en que ese momento puede ser ya, y nuestras vidas sean vividas en reverencia, en el temor de Dios